Bueno, mis hermanas, les saludo a todas en el nombre del Señor. Alabo a Dios por la oportunidad de poder hablar de su palabra. Y hoy día vamos a aprender un poco de Ana, una mujer que tiene un testimonio muy hermoso, muy bonito, del cual nos habla aquí el Evangelio de Lucas. Voy a invitarle a que abre su Biblia justamente en este Evangelio, en el capítulo 2 de Lucas, en el verso 36. Le vamos a dar lectura y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bien, para entender un poquito la historia del por qué aquí dice que ella, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, tenemos que entender que esto sucedió en el momento en que José y María llevaron a Jesús para presentarlo en el templo, ¿verdad? Como exigía la ley de Moisés, que los niños debían ser presentados ante Dios en una ceremonia muy hermosa que traía una bendición muy importante sobre los niños, pero aquí no estamos hablando de cualquier niño, sino que estamos hablando del Salvador del mundo. Por eso la importancia de estos dos personajes, tanto como de Simeón y de Ana. Pero nosotros estamos aprendiendo de las mujeres, así que yo me quiero enfocar un poquito en ella. Lo primero que nos dice Lucas en este texto es que ella era profetisa. Segundo dice que era de la tribu de Aser. Nosotros debemos saber que esta tribu era perteneciente a la tribu del norte. Sabemos que las dos tribus que fueron fiel a Jehová fue la tribu de Judá, precisamente de donde vienen los judíos, y la tribu de Benjamín. Ellas siguieron fielmente cuando hubo la división del reino, ¿cierto? Las demás tribus se fueron, se apartaron, e increíblemente Ana pertenece a una de esas tribus, que es la tribu de Aser. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros cómo Dios bendice la fidelidad, independiente de dónde sea la persona, su linaje, su procedencia. Entonces, hermanas queridas, siguiendo el relato, nos damos cuenta que esta fue una mujer que tuvo una experiencia extraordinaria. Dice que ella vivió 7 años casada con su esposo desde su virginidad y quedó viuda. Y llevaba viviendo esa viudez alrededor de 84 años. Entonces no es menor la edad que esta mujer pasó sola. El contexto de la historia no dice nada más respecto de ella, pero nosotros podemos deducir que estaba hablando de una mujer que tiene que haber sufrido bastante. ¿Por qué? Porque no dice que ella fue redimida por ningún hermano de su marido fallecido. Nosotros conocemos que la ley del levirato decía que cuando una mujer quedaba viuda, el hermano más cercano, el pariente más cercano al fallecido, era el que se hacía cargo de esta viuda. En este caso, el relato dice que ella servía en el templo de día, de noche y con oraciones y ayunas. Ella estaba allí de día y de noche. Entonces eso daba a entender que ella habitaba en los alrededores del templo, que ella hacía vida allí, que no era una mujer que iba ocasionalmente al templo. Además dice que ella no se apartaba del templo. Eso significa entonces que fue una mujer muy importante en el servicio del templo. El por qué tiene ella una connotación tan importante, o Lucas aquí la agrega, porque sabe usted que ella no es menor lo que ella hacía. Dice que ella servía en el templo con oraciones y ayunos. Debemos comprender que si ella quedó viuda joven, ella tiene que haber tenido mucho dolor en su vida, porque las mujeres que viudaban en ese tiempo no eran consideradas de buena manera, era considerada una maldición que las mujeres quedaran viudas tan jóvenes. Entonces no eran bien miradas. Entonces ella tiene que haber estado pasando un momento muy, muy, muy triste de su vida,
pero sin embargo ella fue una mujer que a nosotros nos deja una tremenda lección porque con todo lo que nos aporta Lucas aquí, dice que ella decidió entonces voluntariamente servir en el templo. Mire qué importante, pasar toda su vida estando allí, sirviendo con oraciones, con ayunos. Yo me imagino que hacía muchas cosas más porque en el templo recordemos que ocurrían cosas importantes como era el sacrificio de los animales. Recuerden que en ese tiempo todavía, antes de Cristo, funcionaba todo lo que tiene que ver con el sacrificio en el tabernáculo, por lo tanto ahí habían animales, había mucho trabajo que hacer, así que yo me imagino que no solamente ella oraba, sino que dice que servía en el templo. Entonces, nosotros podemos ver aquí que la decisión que ella tomó la pone en un pedestal, podríamos decirlo, porque resulta que Ana es literalmente la viuda que el apóstol Pablo habla en Timoteo. Leámoslo para que veamos que Ana encaja perfectamente en lo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 5. Si no me equivoco, es aquí, perfectamente. En el capítulo 5, en el verso 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres dice que esta mujer está muerta porque anda también en cosas que no son agradables ante Dios. Y más adelante, en el verso 9, el apóstol Pablo recomienda a Timoteo y le dice que tiene que considerar a las viudas, y como le dice en el versículo que leímos, a la que verdaderamente lo es, dice que haga lo siguiente: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo conocía perfectamente quién era una viuda, cómo debían ser y cómo debían comportarse. Entonces, si nosotros apegamos ese texto de el apóstol Pablo y lo traemos a la vida de Ana, nos damos cuenta que ella casa perfectamente, porque ella dice que ella se mantuvo en el templo día y noche, que servía. Entonces, al servir nos damos cuenta lo que dice el apóstol Pablo, que lavaba los pies a los santos, que servía a los que estaban en tribulaciones, que era piadosa, que ayudaba a los demás. Entonces, esta mujer es digna de ser imitada. Así como hemos hablado de algunas mujeres que no son para nada imitables, Ana es todo lo contrario. Ana es una mujer digna de ser imitada. Ella se mantuvo fiel a Dios. Ella decidió llevar una vida piadosa, decidió olvidar su dolor, olvidar su soledad, olvidar que tal vez no tenía quien la socorriera, pero ella confió en las promesas, ella confió en la salvación. Por eso Dios, el premio que le dio fue primero darle vida para que ella pudiera ver al Salvador. Es por eso la gratitud de ella, cuando dice que movida, porque esto no fue humano, el que se haya juntado a José y María en el templo, más Simeón, que Simeón también era un hombre que esperaba la redención, y más Ana, que se presentó en ese mismo momento y que vieron entonces todo lo que sucedió con Cristo allí. Entonces imagínese usted el corazón de esta mujer, cuando todo lo que ella había sufrido, dependiendo de que esa promesa se cumpliera a esa edad avanzada, hermanos, cuando ella no consideraba sus años, no veía lo que ella sufría en sus huesos, qué sé yo qué podía haber tenido, simplemente ella servía a su Dios con la esperanza viva de que su Redentor vendría, este Mesías prometido al cual ella anunciaba, porque cuando dice que ella profetizaba estaba precisamente hablando de todo lo que iba a suceder con el Mesías, de este niño prometido, de este Salvador anunciado. Entonces, por esa razón el escritor dice que ella era profetisa. Entonces, imagínese usted la bendición para ella cuando ya sus ojos tal vez
mostraban sus años, su rostro tiene que haber estado envejecido, sus ropas, todo lo que ella ya era, mostraban su cansancio. Entonces viene esta tremenda bendición que Dios le permite a esta mujer, cómo la dignifica Dios y cómo nos dignifica Dios en ella. Cuando somos fieles, cuando somos... eh, honramos su palabra, hermanas, cuando nosotros nos apartamos, cuando hemos decidido vivir una vida no solamente buscando el bien para nosotros mismos, sino el bien de los demás también. Hay mil maneras de buscar el bien de las demás personas, no solamente de nuestros familiares, sino de todos los que nos rodean. Entonces ella es digna de imitar. Ana significa favor, significa gracia, y las dos cosas están como simbolizando lo que ella era. Su nombre simbolizaba lo que ella era. Dios le concedió el favor, Dios le concedió la gracia de ver al Mesías. Luego ella, después que todo lo aconteció, en el último verso 38 dice que ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Se da cuenta qué importante es cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando disfrutamos de esta bendición? Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar callados? ¿Cómo vamos a quedarnos ahí inmóviles si es tremendo el poder tener esta bendición de conocer a nuestro Salvador? Hermanas queridas, yo deseo que Dios les bendiga con esta enseñanza de esta mujer, que podamos ser fieles como ella, tomar la decisión de llevar una vida piadosa al servicio de nuestro Señor, porque sépalo usted que Dios dignifica a aquel que es fiel a su palabra, a su verdad, aquellos que deciden vivir una vida agradable al Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos bendiga a nosotros con un espíritu de humildad, de sencillez, que podamos decir: Señor, yo quiero pegarme lo más que pueda a tu palabra para así mi vida sea grata delante de usted. Hermanas, deseo entonces que Dios les bendiga grandemente su vida, su corazón. Sigamos amando a Dios, sigamos aprendiendo de su palabra, porque es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Dios les bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.